1917 los ingleses juegan con la comunidad judía y hacen la declaración Balfour. Estamos ahora a 100 años de la declaración Balfour. Que todos dicen, bueno, la declaración Balfour dijo vamos a establecer un Estado judío. No es cierto. No dice. Lo que dice es que en Eretz Israel se va a establecer un Jewish homeland, una patria judía. Weizmann, el que fue después el presidente de Israel, Weizmann tomó, y como tenía un estatus muy alto en la comunidad, entre la comunidad general de Inglaterra, Weizmann fue que plantó en la cabeza que los británicos dijeron un Estado judío. Pero fue Weizmann. Los británicos, ¿saben por qué hicieron la declaración Balfour? ¿Saben por qué? Ellos entraron a la Primera Guerra Mundial y querían el apoyo de la comunidad judía de Estados Unidos, apoyo a la comunidad judía de Estados Unidos en sus batallas en la Primera Guerra Mundial, en contra de la comunidad alemana en Estados Unidos, que en aquel entonces era mucho más fuerte. Ahora los alemanes no apoyaron a los alemanes, los judíos no apoyaron a los ingleses y todo estaba bien. Después de 1918, cuando terminó, querían salirse, querían retractar, pero ya no pudieron. ¿Ok? 1920 van los franceses y declaran, si va a haber un Estado judío aquí abajo, y nosotros estamos creando un Estado cristiano aquí arriba, vamos a hacerlo de manera de que ellos toquen uno al otro en contra de todos los musulmanes que están ahí, para que haya una coalición. Y toman unilateralmente y trazan una frontera, y de repente se crean un Estado. Antes el Estado tenía 15% de musulmanes y 85% de cristianos. Ahora, en 1920, de repente hay 50-50. Desde 1932 no hay un censo de la población en Líbano. 1932. ¿Ok? En esa situación empiezan a dividir los países, porque no existieron, y dice un sheikh árabe, yo quiero este lugar, y dicen, ¿sabes qué? En vez de darte este lugar, te vamos a dar el lugar acá, y empezaron a negociar. ¿Quién recibe Jordania, o Transjordania? Recibe la familia, que es familia directa de Muhammad, de Mahoma. Mahoma tenía dos hijos. Uno se llama Hassan y otro se llama Hussein. Los nombres son parecidos. Hussein y Hassan. ¿Cómo se llamó el papá de Muhammad? Abdallah. Allah en árabe es el Dios. Allah no es particular para los musulmanes, como la Kaaba no es particular para los musulmanes. La Kaaba era importante y venerada antes del nacimiento del Islam. Antes del nacimiento del Islam. ¿Me entienden? Estamos muy confundidos todos nosotros, porque nosotros sabemos toda clase de historia, esa es la historia verdadera. Y después dijeron, ok, entonces ponemos Irak, está bien. Damos aquí a Turquía, está bien. Irán, cortamos un poquito de Irak y Kuwait. Y después hacemos Arabia Saudita, y aquí hay unas playas que no valen nada, y por eso nosotros, unos sheikhs chiquitos, toma tú acá, y tú acá, y toma aquí unos kilómetros otra vez, de todos modos no hay nada ahí. Entonces, si no hay nada ahí, ¿para qué lo necesitamos?
y así quedó. Y por eso cuando hicieron la encuesta hace unas semanas acerca de la independencia de Kurdistán, hicieron dos banderas, la bandera de Kurdistán y la bandera de Israel. No sé si vieron las fotos. No. Sí, claro que sí. ¿Eh? Ok. Por la bandera de Kurdistán y la bandera de Israel. Y de repente, entonces quedaron los países. Y los países empezaron a mudar. Y de repente los ingleses y los franceses descubrieron de que sus premisas eran erróneas. Pues ya no puedes cambiar. Los kurdos, los drusos, les prometieron un país druso en Siria y después no lo cumplieron. Muchas sectas, o sea, nosotros hablamos de Siria. Siria no es Siria. Siria es un conglomerado de muchas sectas, era hasta ahora, que entraron en lo que se llama ethnic cleansing. Todos los refugiados, hay 6,5 millones de refugiados de 13, 14 millones de sirios, 6,5 millones, casi todos son sunitas, porque quien controla son los alawites, y los alawites que no fueron respetados por los chiitas, ahora son aceptados por los chiitas que son liderados por Irán, para que Irán pueda meterse un pie en el Medio Oriente más cercano, y de repente a los 6,5 millones no los dejan entrar, no los dejan regresar a Siria. ¿Y qué dice Assad? Assad dice en un discurso, dice, ahora somos un país más balanceado. Un ethnic cleansing de AZ. Y el mundo no entiende de qué pasa, qué no pasa, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, yo hubiera querido ver dos estados. Un estado palestino y otro estado judío. Ahora la pregunta es, dos estados. Un estado palestino, un estado judío con una minoría de 22-23% árabe. Y dicen los palestinos, nosotros no estamos dispuestos a otorgarle a Israel el título de Estado judío, porque si nosotros hacemos eso, traicionamos a los 20% que son palestinos. Entonces el problema es insoluble. El problema es insoluble porque hay dos cosas. Lo primero que dos enemigos tienen que decir y tienen que hacer es tener un común denominador. El común denominador mío es yo estoy dispuesto a dos estados, uno israelí, como dijeron hace 70 años en la Declaración de las Naciones Unidas, un estado judío, un estado árabe, estamos dispuestos a hacerlo, menos los asentamientos y los que quieren ser los extremistas. Pero nosotros nos pusimos sobre los extremistas. Nosotros firmamos el acuerdo de Oslo. Y necesitamos un partner en el otro lado, y el partner en el otro lado que diga, reconocemos un Estado judío. Ellos dicen no. Y nosotros decimos, ¿qué diferencia es de una minoría que tenemos acá, como los palestinos, como la minoría judía que vive en Estados Unidos o en México? Reconocen el lugar donde están. No quieren convertir a México en un Estado judío. O no quieren convertir a Estados Unidos en un Estado judío. Por el mundo del Islam, que se fragmentó, se está uniendo. Al mismo tiempo. Y se está uniendo detrás de una noción de ya que tienes entre 5 y 10% de la población que es musulmana, puedes empezar a demandar que la mayoría se comporte de acuerdo a lo que tú quieres.
Bueno, hay muchos lugares en el mundo, especialmente en Europa y ciudades en Estados Unidos, donde hay más halal que no halal. Hay ciudades en Europa donde hay casi mayoría árabe. Estamos hablando de Malmö, en Suecia, Suecia. Estamos hablando en Marsella, en Francia. Estamos hablando en partes de Bélgica, estamos hablando en partes de Holanda. Un día fui, una de mis chambas en el pasado fue asesor del alcalde de Jerusalén. Y fui con el alcalde de Jerusalén en muchos viajes en el mundo, etc. Llegamos a Holanda. Y fuimos a entrevistar a dos alcaldes. Un alcalde que se llamaba Job Cohen, de la tribu. No tiene nada que ver con la tribu, pero es de la tribu. Nos preparó un desayuno kasher con la kashrut, fue fascinante. Pero después fuimos a ver a un Dittmeier. Dittmeier era el alcalde de La Haya. Y le pregunto, what is the composition of the society in The Hague? ¿Cuál es la composición de la sociedad en La Haya? Y me dice, 60% Christians and 40% Muslims. ¿Qué año fue? Debía de haber sido como hace 12 años. Y le digo, usted, do you understand that within 11% you're losing your capital city? And also, we don't see it that way. Después fui a ver a amigos, tengo amigos cristianos, yo ayudé mucho a una organización que dice Christian Friends of Israel, Christian for Israel. Y fui a hablar con ellos acerca de mi business. Y me dicen, Tzvi, it's very difficult to be Christian in Holland today. ¿Qué? Estamos hablando del país de Erasmus, que junto con Luther, Calvin, Zwingli, Jan Hus, establecieron a los movimientos que crearon los Estados Unidos. Los protestantes. Dice, it's very difficult to be a Christian in Holland today. La situación, yo tengo un primer ministro, no todos están de acuerdo con él, y hay muchas veces que yo no estoy de acuerdo con él. Y creo que está haciendo un trabajo fantástico desde el punto de vista de economía, creo que está haciendo un trabajo fantástico de muchos puntos de vista. Tiene mucho pavor de hacer más concesiones al mundo árabe para ganar, quizá, el apoyo. Pero creo que estamos encaminando muy bien. No desde ahora, desde antes. Antes, un íntimo amigo mío fue el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y empezó a crear las relaciones con Arabia Saudita y relaciones con los países del Golfo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue su ocupación principal? Petróleo, encontraron... Sacaban perlas. O sea, si sacaba perla una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, etc., le daba algo de comer, eso es lo que hacían. Estuve en el expo en Shanghai y ahí vi el pabellón y ahí contaron la historia y entendí qué es lo que pasó. Dice, pero entonces vinieron los japoneses e inventaron las perlas cultivadas. Y dice, but God helped us and we found oil.
Desde aquel entonces ellos tienen el petróleo y Jordania no lo tiene, etc. Pero de todos modos, lo que pasa es que estamos buscando unas coaliciones, una coalición económica con los palestinos y tenemos contactos con los palestinos. Nosotros, algo que no saben, nosotros tenemos municipalidades en Israel que mandan expertos a ciudades palestinas para darles asesoría a costo de nuestras ciudades. Mi esposa fue a Jenin para encontrarse con el primer ministro palestino y se fue con alguien y empezó a charlar, etc. ¿Qué hace? Dice, yo soy el asesor a la municipalidad de Jenin. Dijo, hay asesores también para Shem, para Hebron, para Di. Sí, tenemos. De punto de vista de business, se hace business. De punto de vista de seguridad, hay cooperación, seguridad, etcétera, etcétera. Pero Abu Mazen quiere vivir. Los que trataron de establecer un contacto con el Estado de Israel no sobrevivieron mucho. ¿Ok? Entonces, nosotros creemos que por traer una situación que Egipto, que está muy activa, Arabia Saudita, que está activa, los países del Golfo, menos Qatar, que están activos en tratar de traernos a los palestinos y tratar de traernos a nosotros hacia los palestinos, nosotros podremos llegar no a un contrato de paz, sino a modus vivendi. Porque el contrato de paz significa, de un lado, que Israel diga, no quiero el monte del templo, y ahí se fue, Rabino, todos los rezos, etc., puedes empacar todo, y se fue el pueblo judío, porque Jerusalén es el imán del pueblo judío. La situación del Medio Oriente dice que los árabes dicen, denos el monte en Jerusalén, tienen todo lo que quieren. Y no creo que nació el judío que esté dispuesto a ceder el monte del templo. No creo que nació el judío que quiere ceder el monte del templo. Y de otro punto de vista, nosotros le decimos a los palestinos, ustedes tienen que olvidarse de la ley del retorno, de que palestinos regresen a Israel sin control. O sea, hay cosas que son insolubles en este momento. El problema es que Israel de repente se convierte en una isla de paz. ¿Lo tenemos? O sea, si nosotros vemos tanto el terrorismo y todo lo demás, etcétera, etcétera, no tenemos tanto. No tenemos tanto. No tenemos la situación en Europa y ahí empezaron a entender que nosotros somos el bocadillo y que ellos son el platillo fuerte. Entendieron en Europa que ellos son el platillo fuerte porque los musulmanes quieren, y no importa si se llama Al-Qaeda y ISIS y Hezbollah, quieren tomar todo el mundo.